Los alumnos de la escuela St. John's en la ciudad de San Francisco, Wisconsin, eran sordos. Lawrence Murphy fue guía espiritual de cientos de muchachos vulnerables. El padre Murphy era un pederasta predador, cuyos crímenes son aún más horrendos, debido a lo indefenso de sus víctimas. La escuela St. John's era un internado, así que por las noches no había forma de escapar del indigno sacerdote que tenía el poder sobre ellos. Este sacerdote era el único adulto con el que muchos de ellos podían comunicarse. No recibían educación sexual, así que no tenían forma de entender lo que sucedía. Puede que algunos hayan pensado que merecían este trato. Nadie sabe con exactitud cuántos chicos sufrieron a manos de Murphy en los 24 años que estuvo al frente de la escuela. Pudieron haber sido hasta 200. La mayoría no lo revelaron durante años, otros nunca. Stephen Geyer fue llevado a St. John's cuando tenía 6 años, luego de quedar sordo a causa de una fiebre muy alta. Lloraba cuando sus padres se fueron. El padre Murphy le ofreció consuelo, solo para abusar de él más tarde. Geyer también presenció los abusos a los que una docena de compañeros fueron sujetos. Murphy tenía todo el poder, declaró Geyer en una entrevista. 4 décadas más tarde, no había escapatoria, era como una prisión. Me sentía confundido cuando Murphy me tocaba. Dios mío, ¿está bien esto?, me preguntaba. Cuando llegaba la hora de volver al internado, el pequeño Arthur Budzinski se escondía debajo de la cama llorando. Sus padres no sabían lo que ocurría. Su madre, Irene Budzinski, hoy de 89 años, explicó años después: nunca aprendí el lenguaje de los signos. Cuando uno tenía un niño sordo, la enfermera de salud pública decía: llévelo a una escuela, buscamos un buen lugar. ¿A quién se le iba a ocurrir que alguien quisiera hacerle daño a un niño? Hay una vieja fotografía de Arthur Budzinski en 1962, cuando tenía 13 años, con otros 10 niños sordos que formaban el equipo de básquetbol del colegio. Entre ellos se observa al padre Murphy, ataviado con una larga sotana. 5 de esos 11 niños fueron objeto de ataque sexual. Budzinski observó cómo un niño de su edad, Pat Cave, sufrió abuso en el dormitorio. Volvieron a encontrarse 42 años después. Antes de ese encuentro, en 2004, Pat Cave creía que él había sido el único muchacho en haber recibido las atenciones del sacerdote. De hecho, tal vez ni siquiera fue la única víctima en su familia. Tenía un hermano mayor que también fue a St. John's, a quien Murphy llamaba con frecuencia a su oficina por las noches, y lo entretenía largo rato. Pat nunca habló del asunto con su hermano, quien se mató en un accidente de motocicleta a los 21 años de edad. La mayoría no lo revelaron durante años, otros nunca. James Smith se lo guardó tanto tiempo que cuando empezó a hablar de ello, a la edad de 62 años, se puso a temblar y a llorar. Yo estaba jugando béisbol, relató, cuando de pronto venían los muchachos y me decían que el padre Murphy quería verme. Yo me negaba, pero él me llevaba a rastras y volvía a molestarme. Jamás se lo dije a nadie, pensé que yo era el único. Sin embargo, otros hablaron. Entre los documentos dados a conocer por The New York Times hay un relato, escrito en 1974, de un joven que salió de St. John's apenas 4 años antes, dispuesto a comparecer en tribunales para acusar al abusador. Estaba tan decidido a hacerse creer que se ofreció a dar una descripción del pene del padre Murphy y pidió al tribunal que verificara su testimonio. Poco después de ser enviado a la escuela, en 1964, el muchacho se metió en problemas con alguien del personal y lo enviaron a la oficina del padre Murphy. Primero me regañó por ser un mal muchacho, escribió. Luego me llevó a su habitación y me enseñó sobre sexo. Primero me dio un cintarazo en las nalgas y luego se puso a tocarme el pene mientras me explicaba las cosas del sexo. Pocos días después volvió a llamarme a su habitación y ordenó que me quitara la ropa para tocarme el pene y volver a explicarme sobre sexo.
De allí volvió a molestarme muchas veces con que fuera a su cuarto y me obligaba a hacer indecencias con él. Es difícil imaginar de dónde sacó el valor el muchacho para escribir semejante recuento de tan reciente experiencia de su niñez. En este año, 1974, Murphy fue por fin destituido de la escuela que había gobernado desde 1950, pero eso fue todo. Este sacerdote dirigió una escuela durante 25 años, donde abusó de más de 200 niños sordomudos. Las víctimas enviaron cartas a Angelo Sodano y a Benedicto XVI, quien fue papa, y nunca hubo respuesta. En 1998, Ratzinger anuló juicio disciplinario contra Murphy. Luego Murphy envió una carta diciendo que estaba enfermo y pidiendo perdón, y él sí fue escuchado, mas no las víctimas. Todos los casos de abuso sexual los recibía Ratzinger, y allí quedaba, en el olvido, mientras las víctimas sufrían. Han sido millones de abusos, millones de víctimas, por tantos años, pero hoy salen a la luz. Le invitamos a investigar más y le esperamos en una próxima emisión